Hola, muy buenas tardes. Ya estamos de septiembre, ya a poquito de terminar el año 2019. Digo, qué emocionante y qué complicado es todo esto, ¿no? El tiempo pasa, bueno, pues rápidamente, no lo sentimos por el trabajo, pues por el estrés, por todo. Esta tarde pues es soleada, así que bueno, hoy muchísimas gracias a los que se van a conectar. Redes sociales, ya saben, a mí me encuentran en Facebook como Mayra Verónica Jiménez Montes, en Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes. Mi número de celular, ya saben, 55 14 02 90 06. También nos encuentran por www.utaradio.com. Y bueno, pues ahora sí, el día de hoy vamos a platicar de un tema, híjoles, bien polémico. Yo creo que aquí nos vamos a llevar varios programas en esto, porque vamos a hablar qué es la fe, qué son los dogmas religiosos y qué es el fanatismo. Bueno, pues ya saben que todo este tema, pues como yo se los decía, es muy polémico, en virtud de que, bueno, pues este tema lo venimos arrastrando desde la antigüedad, ¿no? Desde hace miles de años, generación tras generación. Muchas veces empleamos las palabras, pero no nos detenemos a analizar qué quiere decir cada una de estas palabras, porque, bueno, pues ¿cuántas veces no hemos escuchado en la actualidad que muchas personas dice Oscar, saludos, mucho éxito, muchísimas gracias Oscar, de verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir yo mato en nombre del Señor, yo mato en nombre de mi Dios, yo hago esto en nombre del Señor? Pero qué importante es conocer realmente esa parte de cada palabra para poder analizarla, emplearla, porque, bueno, pues como bien yo se los decía, todo esto lo llevamos a cabo muchas veces por imposiciones de una sociedad, imposiciones de las familias principalmente, ¿sí? Entre ellas, bueno, pues podemos ver que todo esto de la fe, de los dogmas religiosos, del fanatismo, se da mucho por esas creencias que pudieran ser politeístas y monoteístas, es decir, que pueden deberse a la creencia, a la práctica de llevar a cabo la veneración, la adoración de varios dioses, de un solo dios, de varias ideologías o de una ideología en específico. Muchas veces estas tienden a ser radicales, es decir, que solamente para ese tipo de personas es lo único que tiene como su fundamento para ellos, ¿sí? Entonces todo esto lo ha traído por el poder de otros, ¿no? Por el poder de gobernar a otros, de subyugarlos, de hacerlos sus esclavos, de no permitirnos a nosotros como individuos analizar las palabras, crear un criterio propio y poder ver más allá, ¿no? Bueno, pues ahora sí, también esto pues lo podemos ver en lo que es hoy México, que antes se conocía como Tenochtitlan, pues con esta colonización de los españoles, ¿no? ¿Qué pasó? Que bueno, pues en el pueblo azteca y en todas estas culturas de nuestro México querido, pues bueno, eran politeístas, ¿no? Ellos hacían la adoración a diferentes dioses. Y que bueno, cuando llegan los españoles viene esta sustitución, y para que pues ya no hubiera más matanzas, ¿qué hicieron? Bueno, sustituyeron y utilizaron esa fe o esa creencia, que ahorita vamos a empezar a tocar ese tema, de todos nuestros ancestros, ¿no? Para la utilización de sus dioses, ¿no? Que ahora se le conocen como santos, es decir, pues el Santo Niño de Atocha, San Judas Tadeo, etcétera. Dice Oscar, menudo tema, muy interesante, se podrá, bueno, chan, ok. Híjole, pues no sé si sea linchada después o no, pero creo que es un tema bastante interesante, porque es cierto, viene esta sustitución, ¿no? Eso no ha permitido realmente que las personas podamos tener un criterio propio, no podamos analizar más allá, ¿no? Todo esto, ¿a qué nos ha llevado muchas veces?
a los homicidios, a lo que hoy conocemos como genocidios, ¿no? Desde Hitler, desde los aztecas, desde el Islam, ¿no? Yo no ataco, aclaro, yo no vengo a atacar ninguna religión, pero todo ese amor desmedido hacia algo, pues es lo que provoca esos genocidios, esas exterminaciones, ¿no? Por ejemplo, el Ku Klux Klan es una muestra tan, pues, ahora sí tan radical como lo diría yo, ¿no? Y tan escuchada. Pues de toda esta situación. También podemos ver que este fanatismo se da desde la esclavitud de los primeros hombres o de lo que conocemos como las culturas aborígenes que vienen desde Nigeria, Chipre. Aquí voy a tocar un tema una situación interesante. El pueblo Yoruba. Hoy lo conocemos como el pueblo de la santería. Déjenme decirles, el pueblo Yoruba fue de las primeras culturas aborígenes que vienen más allá de Nigeria y que fueron de los primeros a los que se les sustituyeron lo que ellos manejaban como orishas o como sus dioses por otro tipo de dioses cuando son esclavizados, cuando son traídos a otro país. Pero pues para hablar ahora sí bien de todo este tema, ¿qué es la fe? ¿Qué son los dogmas? ¿Qué es un dogma religioso? ¿Qué es el fanatismo? Tenemos que entender palabra por palabra. Por lo que bueno, ¿qué les parece si empiezo primero a pues platicarles qué quiere decir cada palabra, de dónde nace la palabra, para que así pues vayan dando opiniones quien se vaya conectando o más adelante? Ahora sí, bueno, pues miren, les quiero comentar. Primeramente, la palabra fe tiene varias raíces etimológicas, varias raíces, ¿sí? De dónde proviene. De las más adecuadas, esta primeramente proviene del latín, que es fides, que significa lealtad, algo que se hace constar. Por eso es que hablamos de la fe de ratas ante la fe del notario, porque él está dando algo certero que él está viendo en ese momento. Y que a su vez pues se relaciona con la raíz indoeuropea y de la raíz indoeuropea veid, que es confiar, y del italiano fede. Todas estas entonces pues nos hablan de esa lealtad, de esa fe, de hacer constar algo, por lo que entonces podemos interpretar que fe es tomar como verdadero o cierto algo y que hace referencia a varias virtudes teologales, es decir, a la fuerza interna de un individuo que lo une o lo liga con Dios o con un creador, como es la fe. Eso es la fe, que nos habla de la esperanza, de la fe, de la caridad o del amor. Es importante y es muy interesante todo este tema, porque, híjole, en esta actualidad nuestra sociedad está tan viciada que ya no tiene principios, que pues todo lo que nuestros padres nos habían enseñado con anterioridad a base pues de regaños, de reprimendas, híjole, estas nuevas generaciones que le llaman ninis, que le llaman millennial, híjole, pues ahora sí ya no tienen respeto, ni siquiera podemos saber realmente cómo utilizar estas palabras, ¿no? ¿Cuántas veces desde la antigüedad, desde generaciones atrás con nuestras familias, desde la abuela, el abuelo, el tatarabuelo, los padres, nos hablan de debes de tener fe? Pues sí, pero no nos dicen qué significa la fe. O sea, nos dicen tienes que tener fe o debes de tener fe en Dios. Sí, pero explícame qué es la fe. Yo aún todavía recuerdo un poco de cuando iba a esto del catolicismo, de la iglesia católica, cuando iba a hacer mi confirmación y mi primera comunión. Ahorita no recuerdo bien el nombre que utilizan para estos grupos cuando vas a llevar a cabo esta consagración, y te hablaban de Dios, te leían
la Biblia, pero no te la interpretaban, ¿sí? No, realmente no te explicaban cuál era o cuál es el verdadero mensaje que viene en todos esos textos. Te hablan, sí, debes de tener fe en Dios, pero no te explican de dónde surge esa palabra. Entonces, por eso es importante que lo sepan y se los vuelvo a repetir. Fe la podemos interpretar, que es tomar como verdadero o cierto algo, y que hace referencia a virtudes teologales, ¿sí? Que es el estudio de las religiones, y es decir, es la fuerza interna de un individuo, es decir, de todas las personas de manera individual, que lo une o lo liga con Dios o con un creador o con algo. Nos habla y nos externa que debemos de llevar a la práctica 3 deberes, ¿sí? Que es la fe, la esperanza, la caridad o el amor. Qué importante es, porque ¿cómo vamos a tener fe en algo, en lo que sea, en lo que ustedes quieran tener fe, si no saben de dónde proviene? Si ni siquiera saben cómo emplear cada una de esas palabras, ¿sí? Fe se puede tener en cualquier cosa que incluso pueda ser comprobable de manera científica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que tú estás llevando a cabo. También la fe puede ser por la experiencia, no solamente porque alguien te lo está transmitiendo, o porque tu familia o porque tus padres te digan, es que debes de tener fe en esto. No, es también la fe basado en la experiencia, en la vida misma de cada individuo, que le va a permitir, conforme a esas experiencias, formarse un criterio, hacer la búsqueda hacia qué es lo que lo liga, qué es lo que le da la fuerza. A mí me gusta mucho una frase que apenas aprendí y que yo no le había tomado importancia, que por ahí leí en un librito. En él está la fuerza, ¿sí? Un psicólogo por ahí que no anda conectado ahorita. Si Oscar me anda por ahí, me pudieras dar el nombre de este psicólogo. Es Alberto, Salvador, creo que es Salvador o Jesús, algo así. Hace poquito estábamos platicando y me decía que si yo había visto pues la película de Star Wars, ¿no? Y me decía, ¿qué dice? Que la fuerza te acompañe. Esa fuerza viene de tu interior, te liga hacia algo. Es válido poder pensar y poder creer cada individuo en lo que quieres, pues sí, a lo que quieres relacionarlo con tu existencia. Para algunos dicen, yo soy ateo, pero finalmente no son ateos porque creen en ellos mismos, ¿sí? Entonces, el ateísmo no puede ser, porque el ateo es no creo en nada. Jesús Hernández Chavarría. Ay, muchísimas gracias, Oscar. Ándale, Jesús Hernández Chavarría me dio un claro ejemplo de esto, de la fe. Entonces, también leí esto de en él está la fuerza. Y qué importante, qué palabra tan grande que debemos de tener, ¿no? Cada persona, algo dentro de nosotros, esas emociones que generamos, esa energía que vibra, es lo que permite que nazca esa fuerza de voluntad, esa fuerza de pensar, de creer que hay algo que nos permite tener existencia, que permite que la ciencia y que la naturaleza puedan hacer ese clic y ese Big Bang, haciendo esa existencia, ¿no? de cada persona, de cada ser vivo, de cada individuo, ¿sí? Entonces, para mí, pues es un tema interesante. Yo creo que para muchos de ustedes, por ahí Eduardo Arellanes, no sé si ya ande por ahí o todavía no, me comentaba, bueno, cómo impacta todo esto de la fe, cómo impactan las religiones y el fanatismo en hoy. Es cierto. ¿Por qué? Porque no sabemos definir, no sabemos qué significa, no sabemos interpretar. ¿Cuántas personas han leído la Biblia
¿Y cuántas de esas personas, ya sea la Biblia, ya sea el Corán, la Torá, lo que ustedes quieran de estos libros, ¿sí? Pero realmente se han puesto a analizar cada versículo? Déjenme decirles que por mucho tiempo yo no lo sabía analizar, yo lo leía y no entendía. Pero en esto de la fe, voy a poner un ejemplo. Adán y Eva, ¿no? Que por haber mordido el árbol, el fruto de un árbol prohibido, Dios los expulsó. Bueno, yo en mi interpretación no veo como que Dios los expulsó, al contrario, ellos al vivir en ese confort, en esa comodidad, no se esforzaban, no sabían ni siquiera cómo alimentarse, cómo vestirse, no veían más allá. ¿Y qué pasa cuando ellos comen de ese fruto? Pues empiezan a experimentar, a tener emociones, sensaciones, ¿no? Y que de esa manera se dan cuenta que se tienen que esforzar, que su creencia, que lo que los liga a algo más, no solamente es en ese conformismo, tienen que buscar más allá para saber si es lo que para ellos es Dios, ¿sí? Bueno, para mí esa es mi interpretación, yo no tengo la verdad absoluta, pero es interesante poder empezar a analizar todos estos textos, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado gente, y debo decirlo, cristianos, evangélicos, a mí se me han acercado y me han hablado de este tema? Es que debes de subyugarte, debes de hincarte y humillarte, ¿no? Ante Dios, ante tu creencia, ¿sí? Y dices, bueno, ok, yo tengo creencia en que estoy viva aquí, en que algo me une a un creador, a un universo, a un algo, pero eso no quiere decir que yo me tengo que conformar, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera no podríamos ver. Aquí, y espero pues no invadir otras esferas, en esto de la fe, hay un libro muy importante. ¿Por qué? Porque la fe no solamente te liga con Dios, la fe te liga con esa fuerza hacia ti mismo, hacia tu interior. Y hay un libro que te puede, bueno, hay varios libros que de verdad son tan básicos y tan importantes. Entre ellos podemos ver al Principito en sus metáforas, pues nos habla de que vas encontrando esa fuerza, esa fe en ti. En un libro de Platón que nos habla de una caverna, también vemos eso. ¿Por qué? Porque él se empieza a cuestionar, ¿sí? Bueno, uno de estos personajes que son tres esclavos se empiezan a cuestionar, ¿sí? Y uno de ellos se cuestiona si realmente tiene que vivir así o si hay manera de que él conozca lo que hay más allá. De eso se trata la fe. La fe se trata de que sí estás ligado a algo, pero que tú tienes que encontrar esa respuesta a lo que tú sientes que te liga, ¿sí? No nada más a lo que otros digan que te liga, no porque en el catolicismo te digan que es Dios Padre e Hijo, quiere decir eso, no porque en otras religiones te digan otra cosa, no, tú tienes que analizar, ¿sí? Tienes que creer y generar esa fuerza, esa voluntad, ese amor en ti, para que de esa manera tú puedas sentir ese amor y esa unión con un todo, en lo que tú quieras creer. Eso es la fe, ¿sí? Que te ligue, que tú estés ligado a algo o a alguien, que te haga sentir bien, ¿sí? Eso es verdaderamente lo que, bueno, pues podemos interpretar después de analizar esta palabra, que pues viene de varias raíces, ¿no? Y que todos nos llevan a eso, a tomar como verdadero o cierto algo, ¿sí? Yo no estoy diciendo que lo que digo yo sea completamente cierto,
pero bueno, pues creo que es lo más acertado porque es tomado de diferentes diccionarios, como es el diccionario etimológico, como también de la Real Academia Española. Ahora, una vez que el individuo tiene esa fe, entonces viene esa búsqueda, como yo les decía, a la explicación de esos hechos que suceden, dando como nacimiento a las creencias o prácticas religiosas que hoy escuchamos ser nombrados como dogmas, ¿sí? Cuando hay fe en algo, cuando el individuo tiene fe en algo, eso permite que se creen ideologías, filosofías, pensamientos, que se pueda llegar a una plática con otros, que a lo mejor hay individuos que pues les gusta esa fe o esa manera en que se sienten ligados con algo, y eso que les permite pues buscar esa explicación y de esa manera pues poder crear esas enseñanzas o llevar a la práctica pues ciertas creencias, ¿no? Es decir, pues por ejemplo yo, bueno, no yo, o sea, por ejemplo, no sé, Juanito Pérez, pues yo creo en, no sé, vamos a ver, en Malverde, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras personas que a lo mejor por sus usos, por sus costumbres, pues van a creer en lo mismo, y de esa manera que pues van a empezar a estudiar, van a tratar de llegar a esa verdad, y es como se forman esas creencias religiosas. Miguel Guerrero, hola, buenas tardes, Tuti. Bien, saludos, espero y estés bien. Muchas gracias, Miguel Guerrero, claro que sí. Pues yo también deseo que te encuentres bien con toda tu familia, y pues gracias que estás viendo el programa. Digo, sí es interesante hablar de todo este tema. Ahorita no me quiero adentrar tanto mucho a cada una de las religiones, porque pues primero hay que entender que esa fe es lo que permite que el individuo pueda analizar y pueda llevar a la práctica cierto tipo de pensamiento, lo que permite formar esas religiones o esos dogmas. Pero para eso debemos entender qué es la palabra dogma. La palabra dogma es muy importante saberlo. De acuerdo con el diccionario etimológico, proviene del griego dolkein y del latín docere, también del griego didomi y del latín dare, que significan creer, pensar, opinar, enseñar, mostrar, educar. Ahora bien, si hablábamos que fe es dar por cierto algo como verdadero, ¿sí?, y que se hace constar, el dogma va relacionado en que es esa manera de pensar o de opinar y que se puede enseñar y o educar a otros. Por tal motivo, podemos entender que la palabra dogma es instruir en una manera de pensar, y que es una proposición que se asienta como firme y cierta entre otros individuos, ¿sí?, que se sienten cómodos con esa forma de pensar, o a los que se les impone, ya sea en un núcleo familiar, en un núcleo social o incluso en un núcleo político. La palabra dogma no solamente se utiliza de manera teológica o de manera religiosa. El dogma se utiliza, un dogma filosófico, es decir, creencias o pensamientos filosóficos que van encaminados a esa belleza de la verdad o encontrar la verdad, políticamente, sociológicamente, jurídicamente. O sea, los dogmas van a existir en la vida como tal. Eso es un dogma, poder instruir a otros, ¿sí?, en una manera de opinar o de pensar o de creer que es así algo. Eso es lo que nos plantea la palabra
dogma, ¿sí? Para empezar, es importante que ustedes lo sepan, porque en la mayoría de las religiones, y no ataco al catolicismo, en verdad, porque yo soy creyente, porque también voy a la iglesia, pero muchas veces, y me ha tocado platicar con personas que se dedican, de estos grupos evangelistas que se dedican a leer la Biblia y que hacen grupos pues, de lectura de Biblias, cuando yo les pregunto, bueno, ¿tú qué me dirías de la fe? Es creer en Dios, nada más. Cuando yo les pregunto, bueno, ¿y por qué enseñas, pues, la enseñanza de la Biblia, ¿no? Pues porque yo creo en Dios, ok, pero ¿qué te lleva a creer en Dios, ¿no? Es ese cuestionamiento. Yo creo, y se los digo en verdad, yo sí creo que existe un Dios, un arquitecto, un Dios, un creador, como ustedes le quieran llamar, Alá, Buda, Krishna, etcétera, ¿sí? Para los que llevan a cabo dogmas en la orden satanista que por ahí andan, pues para ellos, pues su Dios tiene otro nombre, ¿no? Para ellos los rige de algún otro nombre, pero finalmente es un creador para ellos, ¿no? Y los dogmas o el dogma, esta palabra, es lo que nos permite llevar a cabo esa enseñanza o instruir a alguien en una manera de pensar. Pero, aquí viene el pero. En un dogma normalmente religioso, se les enseña, se nos instruye, pero no se nos permite pues ahora sí como hacer un análisis. No se nos permite ese cuestionamiento, solamente se nos instruye en lo que dice ese dogma religioso, en lo que la religión de la que se te está instruyendo, ¿sí? Es lo que te rige. No te permiten buscar o explicarte más allá de lo que se te está enseñando. Por ejemplo, en la religión católica y en muchas religiones te hablan de su libro de la ley que puede ser la Biblia, el Corán, Cábala, la Torá, entre otros, ¿sí? Pero hay religiones demasiado cerradas, otras no tanto. Otras te permiten que tú como persona tengas fe y creencia, pues no solamente en un Dios universal, sino tal vez en los apóstoles, tal vez en los santos, tal vez en un Dios azteca, nórdico, en lo que tú quieras, ¿no? Porque finalmente todo va encaminado a un creador, ¿sí? Y todo va encaminado al amor universal. Realmente eso es, ¿sí? La fe también se trata de eso, de hacer llegar el amor no solamente de ti hacia el universo, sino a otros, ¿sí? Solamente que muchas veces, por cuestiones familiares, por cuestiones sociales, la presión es tanta que no te permiten que tú busques más allá, que vivamos en esa ignorancia, y eso es lo que nos lleva a un fanatismo, es lo que nos lleva a emplear mal esas creencias, a querer subyugar y a querer que otros piensen igual que nosotros, y de eso no se trata la fe, ¿sí? En verdad. Entonces, bueno, pues qué importante es, ¿no? Entender todo esto, porque, bueno, pues entre estos dogmas vemos los dogmas teológicos, como es lo que yo les comento, que son los religiosos. Tenemos al judaísmo, que se refiere al pueblo de Judá o judío, y una de sus tres principios es una religión obviamente monoteísta, es decir, de un solo creador, que solamente se cree en un Dios, que su libro de la ley es la Torá, que no permite esa adoración hacia otros
hacia otras divinidades, ¿sí? Aquí todo se basa, pues más que nada, en todas esas enseñanzas pues, de Moisés y de todos estos personajes bíblicos que realmente pues son sucesos históricos muy importantes y que si lo sabemos estudiar, bueno, pues nos hablan de cómo nosotros mismos tenemos que analizar pues todo, ¿no? Tanto la fe, tanto pues, los dogmas, nos permiten esa duda, lo que se llama duda razonable, ¿no? Porque hay que dudar antes de asentarte en algo. Primero pues analiza, estúdialo, dúdalo 1, 2, 3 veces y hasta que te hagas sentir seguro de lo que tú estás sintiendo, de lo que te llena, entonces puedes decir yo llevo a cabo estos dogmas, estas creencias, esta manera de pensar, ¿sí? Ahora, para el cristianismo se basa su enseñanza en el Maestro Jesús, ¿sí? Sabemos que, bueno, pues, ¿quién es Jesús? Hay un libro muy, muy interesante del cual, pues, no puedo hablarles mucho, pero se llama Los Grandes Iniciados. Es un libro bonito, realmente, pues, no he tenido la oportunidad de terminarlo como tal, pero nos habla de esas enseñanzas. ¿Por qué iniciados? Bueno, pues porque todos estos personajes, entre ellos Jesús, pues llevó a la práctica ciertos principios basados en amor, respeto, igualdad, en esa fe en uno mismo, en llevar a cabo ciertas enseñanzas hacia otros, no para hacerlos igual, sino para mostrarles que podían ser mejores personas. Desafortunadamente existe un cristianismo que es pues demasiado radical y hay otro cristianismo que bueno pues como que ya son un poquito más abiertos. Principalmente, como yo les digo, sus enseñanzas se basan en Jesús y no en la imagen de santos. De hecho, para los dogmas o la religión cristiana, y yo he tenido oportunidad de convivir con varias personas que llevan a cabo esta religión o estas creencias, y ellos lo comentan: yo creo en Cristo, ¿sí? En la cruz, pero yo no puedo creer en otras imágenes o en otras deidades, porque únicamente es lo que Jesús nos establece pues en nuestra Biblia, ¿sí? Que es del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, pues me ha tocado ver que hay personas inmiscuidas en estas prácticas del cristianismo que, híjole, su manera de pensar a veces sí me da miedo, porque pues hablan bonito, te hablan de Jesús, pero pues te dicen que tú no debes de creer en otras cosas, ¿no? Que es pecado para ellos el ir a fiestas, el escuchar otra música que no sea alabanzas o cantos hacia Jesús. Para muchas de estas personas es como un pecado, es como si estuvieras cometiendo una traición hacia Jesús. Creo, y bueno, pienso yo, más bien no creo, pienso yo que realmente en los dogmas, cuando un dogma no es radical, sino es un dogma abierto, es la aceptación de diferentes maneras de pensar. Por eso están los dogmas filosóficos, porque pues de tantos filósofos, cada uno creaba una verdad, ¿no? Que pues la fundamentaba en algo, y que cada persona que escuchaba esas filosofías, bueno, pues la llevaba a cabo, ¿sí? O llevaba a cabo un estudio, y de esa manera pues vienen todos esos pensamientos, ¿no? Y en cuestión religiosa ha sido tan radical, o el crees en un solo Dios o estás en contra, ¿no? Hubo un tiempo en la Edad Media que, bueno, pues si no creías en Dios, pues venía esa cacería de brujas, ¿no? Te torturaban, ¿por qué? Porque no creías en su mismo Dios.
Y en algunos otros dogmas religiosos, pues con que vaya encaminado hacia el amor y hacia tu unión con un ser supremo, es más que suficiente. Para otras no. Para los católicos, la mayoría de las creencias son toleradas, no aceptadas, toleradas, simplemente las toleran. Aquí se encamina hacia ese amor a Dios y a las enseñanzas que vemos en esta fe, que se da por cierto algo, que se revela por Dios y se transmite hacia Jesús y posteriormente a los apóstoles, donde es la unión. Y aquí es bien importante, a mí me gusta mucho esta frase, porque no solamente es verlo religiosamente, es la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu, es decir, Jehová, Cristo, y la unión, que es la unión material, y que esta forma una parte intangible, que es la capacidad de sentir y pensar, que también es la vibración de energía y que se transmite hacia otros. Esta frase me gusta mucho porque, bueno, es lo que conocemos como cuerpo, mente y alma, ¿no? Finalmente, cada individuo tiene esa fuerza interior que te permite sentir y a ese mismo momento pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que es tu fuerza motora en creer o dar por cierto algo? Es muy bonita. Creo que pues dentro de todos los dogmas católicos, que también tiene pues errores como cualquier otros, en esta parte me gusta porque pues te hace pensar que pues todos somos creación de algo supremo, ¿no? Y que aun cuando llevemos a la práctica diferentes maneras de pensar, diferentes corrientes, porque al final de todo somos energía, somos un cuerpo material, y que finalmente cuando llegue nuestro ciclo de partir, vamos a seguir siendo energía. Esa energía en que se convierta, no lo sé, no lo sé. Yo creo que pues en algún momento pues esa energía se va a manifestar, ¿no? Ahora, aquí hay otro dogma muy interesante. A mí me llamó mucho la atención al protestantismo. Sí, hay diferentes dogmas. Entre los más conocidos pues está el cristianismo, está el catolicismo, pero esto de los protestantismo son aquellas prácticas que estudian a la manera de pensar y de transmitir las enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué? Recordemos, la Biblia está escrito como el Testamento Viejo y el Testamento Nuevo, ¿sí? Cada persona o cada persona que se dedicó a llevar a cabo estas prácticas y enseñar a otros, pues dio su manera de ver, de apreciar en su época, en su momento, esa fe, ese amor a algo más allá. Y aquí en esto del protestantismo nos habla de esas enseñanzas, de la manera en que cada apóstol lo veía, ¿sí? Algunos eran menos radicales que otros, algunos veían que pues la mujer debería de tener pues menos reconocimiento, algunos otros veían que debía de tener más reconocimiento. Entonces de eso se trata el protestantismo. ¿Por qué? En el judaísmo hablamos que es una religión monoteísta, de un solo Dios, y que creen en un Dios. En el catolicismo no podemos decir que es una religión o una práctica monoteísta. Tenemos que ser conscientes que en el catolicismo es politeísta, porque está Dios, que es Jehová, está
Cristo, que es Jesús, y están los santos, ¿no? La Virgen María, San Judas, el Santo Niño de Atocha, entre otros, que la verdad es que no me sé todos los nombres. Y aquí en el protestantismo nos habla que es esa enseñanza o esa palabra de cada apóstol, que le dan un valor mayor a lo que cada apóstol pues establece, ¿no? En cada uno de sus enseñanzas, de lo que conocemos como libros apócrifos, ¿no? De algunos, de otros, pues no. Ahora, aquí es bien importante, y esta nada más la voy a tomar muy a la ligera, la verdad, porque pues no quiero que se sientan atacados, ni es mi intención atacar ninguna creencia religiosa, al contrario, para mí es muy bonito porque me permite a mí analizar a esta sociedad cómo nos encontramos. En el Islam basan sus prácticas en el Corán, que es un libro sagrado o libro de la ley, que se traduce como la unidad de Dios, donde la palabra eterna viene de Alá, es decir, de Dios. Aquí en el Islam, su religión, dice Oscar Éxito, entrar en una reunión bien, bajando ese balón, pero recuerda que si está bien puede mejorarse, chao. Claro que sí, muchísimas gracias, Oscar. De hecho, yo de este tema pienso hacer varios programas, no solamente esto, ¿sí? Porque pues sí es bastante largo. En esta cuestión del Islam, híjole, creo, bueno, no creo, más bien pienso yo, que es de los dogmas religiosos más radicales, de los que han creado pues más conflicto, porque pues todas estas personas que llevan a la práctica estos lineamientos sobajan a las mujeres, no les reconocen sus derechos como personas, solamente obligaciones, matan o llevan a la práctica el homicidio pensando que es en nombre de Alá, cuando realmente pues cualquier dogma religioso realmente está basado en el amor, en la igualdad, en el respeto. Yo aquí en esta parte del Islam pues tiene cosas bonitas de las cuales pues no conozco mucho, pero le resta muchos puntos. Para mí me resta, la verdad, muchos puntos por esta cuestión de que es de los dogmas religiosos que transgreden principalmente los derechos de otras formas de pensar, que matan niños, niñas, bebés, que es una guerra constante en donde no se detienen a pensar que están dañando a familias enteras, que están dejando huérfanos niños y niñas, y que eso no es de Dios. Sí, hay por ahí un versículo que nos habla de un sacrificio que pide Jehová. Bueno, y realmente era necesario sacrificar a un hijo y no recibir como sacrificio, como consagración, frutos, alimentos. En el Islam es lo que están empezando, bueno, es lo que hacen. Sacrifican vidas porque creen que es lo correcto por Dios. Y bueno, discúlpenme, señores, pero el hecho de asesinar a alguien a sangre fría, asesinar niños, niñas, bebés, o sea, ¿de dónde Dios nos habla eso? Dios se supone que nos habla de amor, señores. Por eso son dogmas, ¿no? Pero este dogma es de los más radicales. Ahora, hay otros que me gustan un poquito más. Dice, para el hinduismo, entre sus creencias está la reencarnación, que conocemos como samsara, en lo que conocemos como, y también lo que se conoce como karma, donde significa que el comportamiento de la vida anterior afecta el lugar de estas personas en esta vida
y lo que se haga en esta vida determina lo venidero en la siguiente. Qué bonito es, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado el karma se te va a regresar, justicia divina? Pienso yo que aquí en el hinduismo es ese autoanálisis que se hacen cada individuo porque están unidos a un ser divino, ¿sí? Y que dicen, bueno, mi comportamiento no solamente me va a afectar en este momento, en lo posterior, depende del comportamiento, pues puedo tener una mejor vida, pues puedo tener una vida más carente, ¿sí? Y que pues a lo mejor por consiguiente a tus futuras generaciones pues les va a traer algo, ¿no? Algo positivo o algo negativo, algo que los dañe o algo que los fortalezca, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, ahora bien, y su Dios es nombrado como Brahman, que hace referencia a la divinidad absoluta. Se dan cuenta que en la mayoría de estos dogmas religiosos todo va basado a una unidad, a un ser supremo, a una unión absoluta, sea lo que sea, pero va aunado a un creador como tal, ¿sí? Quieran llamarle como quieran llamarle, señores. Ahora bien, para el budismo, sus enseñanzas se basan en el samsara, en el karma y en el nirvana. A mí me gustó mucho esta parte del budismo porque finalmente está basado en esas enseñanzas del hinduismo, ¿no? Que es decir, bueno, pues a toda causa viene una consecuencia, ¿no? Y que bueno, pues es ese estudio del comportamiento de nosotros como individuos en esta vida, en este plano. Debemos entender que estamos en un plano terrenal. Ay, me disculpo, ya me despeiné. ¿Sí? Ahora, para los budistas, creen que la iluminación es propia, ¿sí? Es decir, que cada individuo tiene una propia iluminación, tiene un propio brillo, tiene una finalidad como tal en este plano. Donde sus principios están en el samsara, que se refiere al ciclo de la vida y de la muerte. Es ese ciclo en el que cualquier ser humano pasa, ¿no? Es decir, eres engendrado, naces, creces, pues te puedes reproducir de muchas maneras, te haces grande y mueres. Es ese ciclo, ¿sí? Mientras que en el karma para ellos es esa consecuencia, como yo se los decía, que es en el hinduismo, es esa consecuencia de nuestros actos. Y el nirvana, que es su tercer principio de ellos, es la liberación de ese sufrimiento. Toda persona debemos de recordar que cuando tenemos fe en algo, cuando damos por cierto algo que nos une, pues también lo cierto es que en el ciclo de la vida pasan sucesos. ¿Por qué? Porque no podemos detener ese tiempo, no podemos detener esa vida, no podemos tener control en todo. Entonces, algunas veces vamos a tener un estado de ánimo feliz, en otro pues vamos a tener cierto sufrimiento causado por algo. Y de esa manera, bueno, pues para los budistas dicen que cuando viene esa liberación de todo ese sufrimiento de los individuos, mediante la meditación, primeramente, ¿sí? Cuando viene esa meditación, viene una iluminación que te ayuda a liberar esos deseos, esa conciencia y de esa manera poder pensar o tener fe en una reencarnación. Para ellos, para los budistas, para este tipo de dogma, primeramente lo más fundamental para ellos es esa parte, decir, hay que vivir de lo mejor, hay que ser mejor persona. Para llegar a ese estado de tranquilidad es esa meditación, entrar en conciencia con uno mismo.
Desafortunadamente, en muchos dogmas religiosos, pues sí, van a templos, a iglesias, hacen cánticos, leen la Biblia, leen su libro de la ley, pero muchas veces no lo analizan, no lo razonan, no se crean un criterio propio y pues solamente viven la mayoría como esos borreguitos, ¿no? Que van o como a los pues burros, ¿no? O sea, animales, y no es comparación, que solamente ven hacia un solo lugar, no les permiten o no se permiten mirar más allá o ver qué hay más allá, ¿sí? Entonces por eso hay que saber diferenciar. Un dogma, pueden haber dogmas demasiado radicales y puede haber dogmas que tienen esas enseñanzas pero que te permiten tener esa manera o ese libre albedrío para que tú te puedas crear tu propia manera de pensar, esa fe que te haga moverte, que sea tu motor y que no puedas caer después en ciertos hábitos que incluso transgredan a otros, porque los dogmas religiosos, déjenme decírselos así, los dogmas religiosos muchas veces cuando son radicales es lo que pasa, que transgreden los derechos de otros, la manera de pensar de otros, es lo que nos lleva a las guerras, al genocidio. ¿Qué pasó cuando viene la Segunda Guerra Mundial? Bueno, es un claro ejemplo de dogma, ¿sí? No era un dogma religioso como tal, pero sí era un dogma hacia un culto. La mayoría de los alemanes, incluido el Führer, el tío Adolf Hitler, ¿sí? que es un personaje que me gusta mucho, estaba unido a un grupo de pensadores, ¿sí? Que era de la Thule, ¿sí? como algunos lo conocen por ahí, ¿sí? Y ellos tenían ese pensamiento de la raza aria. ¿Qué pasa? Bueno, estaban en búsqueda de esa raza aria, que hacen experimentos, y ¿qué pasa? Que pues lleva al genocidio, ¿no? ¿Por qué? Porque era tanta su fe, su creencia, su manera de pensar, que no respetaban la creencia o esa manera de pensar de otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque para otros, lo que para ellos era la Thule, o este culto hacia un dios nórdico y hacia la raza aria, pues para otros no era importante, ¿sí? Pero pues como ellos estaban tan adentrados, y aquí aclaro, esto de la Thule era movido por Himmler, no por Hitler, sino por Himmler como tal. Hitler, pues desafortunadamente se dejó envolver en toda esta situación, que ya no tuvo un criterio propio. ¿Y qué pasó? Pues vino un dogma, esas enseñanzas pero radicales de instruir a otros en una sola manera de pensar, ¿sí? Eso es un dogma también, ¿sí? No tanto religioso, pero finalmente era un dogma, ¿sí? Y es lo que pasa, crea esos genocidios. En verdad, qué lamentable es que en nuestra actualidad no sepamos cómo emplear las palabras sin analizarlas, sin investigar. De verdad, yo los invito a ustedes, a todos ustedes que me están escuchando, que me están viendo por Facebook y que van a ver la repetición más tarde, a que investiguen, a que se metan a internet, a YouTube, que vean, que tecleen en YouTube religión, fe, fanatismo, dogmas, y les van a salir infinidad de documentales. Que se metan a internet, pero no solamente se metan a Google o a Wikipedia, no, métanse a diccionarios etimológicos, a la Real Academia Española, vean en diferentes páginas, sí, créense un propio criterio para que ese dogma religioso que están llevando a la práctica
pues realmente sea de la manera en que no transgredan a otros, ¿sí? En que no venga esa persecución pues de maneras de pensar. ¿Por qué? Porque finalmente ese dogma, aunque es una enseñanza hacia otros, pues hay diferentes maneras de pensar y cada uno pues va a estar en donde le acomode, ¿no? Y es válido poder tener una charla y decir, bueno, pues yo creo, yo pienso, yo le tengo fe pues, a esto. Y que otro venga y te diga, bueno, pues yo tengo fe en esto, o creo en aquello, no creo en que suceda esto, porque para mí pues comprobable por esto. No quiere decir que los dogmas estén peleados con esas explicaciones científicas. Al contrario, es lo que nos permite, porque primero se le da esa explicación científica, decir, bueno, a ver, antes de llevar una enseñanza hacia otros o de dar por cierto algo, primero, ¿qué hago? Lo analizo una y otra vez, hago cierto tipo pues, de experimentos, de procesos que me permitan darle certeza, veracidad a eso, ¿sí? A ese algo. Ya si de alguna manera ya llevaste a cabo todos tus métodos científicos y no hay manera de llegar a esa explicación, bueno, pues entonces ya lo puedes tomar como ese dogma teológico, ese dogma religioso de decir, pues es un suceso en el que pues sí le doy veracidad, aunque no le puedo dar esa certeza físicamente, ¿sí? En verdad es muy bonito que realmente se pongan a analizar todo esto, que si las prácticas o maneras dogmáticas o esos principios dogmáticos que ustedes están llevando a cabo, que realmente sean para su bienestar, que no solamente se queden en esas enseñanzas familiares o sociales, sino que ustedes generen su pensamiento, su manera de ver las cosas, ¿sí? En verdad, porque si seguimos así, por eso es que ahora estos millennials, estos ninis, pues se conforman con todo y a la vez pues no les interesa nada. ¿Por qué? Porque en primera no se les enseña a ver más allá, a investigar, a analizar, a cuestionar, y pues luego viene pues la presión de otros de decir, tienes que pensar como yo te digo. Desafortunadamente no es así, y créanme, no ataco a nadie porque luego sí se sienten atacados, no, al contrario. Otro de los dogmas religiosos y que aquí podemos ver que es politeísta, es esa adoración o esa veneración en diferentes dioses, es la religión yoruba, que hoy se conoce como santería. ¿Por qué? Sus creencias se basan no solamente en un dios universal o en un dios creador, sino a lo que ellos les llaman orishas, ¿sí? Regentes. Es decir, que finalmente como ahora se les ve como santos, pero no son santos, son seres supremos que regían los elementos, ¿sí? Porque para los yorubas, para ellos su fundamento principal son los 4 elementos, ¿sí? No para todas las religiones lo ven de esa manera, aunque los yorubas le dan esas enseñanzas a esa divinidad astral, también lo basan en esos elementos que es aire, fuego, tierra, agua. ¿Por qué? Porque se piensa, se tiene fe en que los elementos nos componen a todos, que nuestra vibración de energía se transmite por esos elementos, por el agua pues que genera corriente eléctrica, ¿sí? Y así se va dando. Ahora, vamos a hablar de esta parte, el fanatismo, ¿sí? Porque muchas veces hemos dicho, ay, eres un fanático, o mira esa fanática, o ay, tú y tu fanatismo, pero realmente sabemos lo que significa fanático, sabemos realmente lo que significa la palabra fanatismo.
pues a mí me consterna mucho porque me doy cuenta que no todos saben lo que es, ¿sí? Y principalmente personas que se dedican a estas prácticas y que llevan a cabo pues lo que ellos dicen, la palabra de Dios, ¿no? Entre ellos vemos a los evangelistas tocando puertas, ¿no? Y ya te tocaron una vez a las 7 de la mañana, no les abriste, te vuelven a tocar al otro día o a los 8 días. Y así se la pasan, toque y toque. Tienen una plática contigo y a la siguiente otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta llegar a un punto de presión. Entonces para eso es importante saber esta palabra. ¿Por qué? Porque por el mal empleo de estas palabras, nuestra sociedad está así como la vemos, ¿sí? Donde está confundida, donde se llevan a cabo actos atroces contra otras personas de cualquier nación, ¿sí? Ahora, la palabra fanático proviene del latín fanaticus, que a su vez se deriva de la palabra fanum, que es santuario o templo, y es relacionado con el verbo for o fari, que se refiere a hablar solemnemente, ¿sí? Por lo que fanaticus es el servidor de un templo, el que asiste o atiende un templo o un lugar sagrado. Ese debería de ser el significado más certero de un fanático, aquel individuo servidor de un templo o de un lugar sagrado, y que entre sus principios se basa en que puede ser practicado un culto, una creencia, ya sea a varios dioses o de uno solo, ¿sí? Eso es. Tú como servidor o persona que atiende un lugar sagrado o que asiste a un lugar sagrado, eso debería de ser fanático, es decir, las personas que acuden los domingos a misa o cada ciertos días a la semana a un lugar donde se reúnen con otras personas que llevan a la práctica las mismas enseñanzas y que atienden ese lugar, que se transmiten información, es decir, yo te transmito lo que pienso, tú me transmites lo que piensas y de ahí podemos crear algo. Eso es un fanático, ¿sí? Esa es una persona fanática, ¿sí? No como se está empleando ahora. Eso sería certeramente. Ahora, posteriormente y con el surgimiento del cristianismo, aquí viene, a los fanáticos se les da otro uso. Originalmente, la palabra fanático, y que era lo que yo les comentaba, que es el servidor de un templo o aquel que asiste a un lugar sagrado, ahora dice así, en donde la palabra fanor y fari connotan el proceso de un fervor divino, delirante y frenético. Se considera a una persona iluminada y exaltada religiosamente, es decir, elegido por Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí no es ir y atender o acudir a ese lugar sagrado como originalmente se hacía. ¿Por qué? Porque se llevaban a la práctica enseñanzas, tareas, bueno. Aquí nos refiere que es delirante, que ya no sabes diferenciar, ¿sí?, entre esa parte que te conforma a ti y lo que estás transgrediendo de otros, frenético, que ya no tienes esa parte de racionalidad
y de controlar esas emociones, de decir solamente me llena a mí, ¿sí? Este tipo de personas creen y piensan que han sido elegidas por Dios o se autoproclaman elegidos por Dios. Por eso vemos un claro ejemplo de todo esto en el Islam. Y créanme, no ataco a nadie y espero no me vayan a linchar ni tampoco vayan a denunciar el video, porque en otros videos lo han hecho. ¿Por qué? Porque no saben diferenciar, porque es tanto su fervor, tanto su amor desmedido, tanta su hambre, que al no analizar ya no saben diferenciar. Es el comportamientos o hábitos obsesivos y compulsivos, sin permitir una veracidad y o estudio sobre lo practicado, porque todo es un hábito. Todo lo que llevamos a cabo lo vamos a llevar sistemáticamente cuando ya lo hemos llevado a la práctica cada cierto tiempo o por ciertos días. Algunos psicólogos hablan de que cuando llevas a cabo una acción o algo por 28 o por 30 días, entonces ya lo vas a llevar a cabo constantemente. Para estas personas que se autoproclaman iluminadas por Dios y que piensan que son los elegidos y que solamente ellos tienen la razón, es porque han llevado sus prácticas, pero sin analizar, sin cuestionar, sin preguntarse, que únicamente escuchan y repiten como periquitos, ¿sí? No analizan, oye, realmente si será, no será, o si solamente es algo para mí. No, aquí al contrario, ¿sí? Lo que hacen, se llenan tanto de información que no les permite diferenciar. Ahora, aquí es muy importante y de verdad se los digo yo, porque me gustó mucho esta parte del fanatismo. El fanatismo tiene una connotación y tiene un estudio que a mí me gustó mucho, que encontré por ahí, que nos dice que cuando llegan este tipo de personas a tener estas acciones, estos comportamientos obsesivos con esa fe en un Dios, y que solamente creen tener esa razón y que la verdad es lo que ellos dicen, es porque algo en su cerebro, neurológicamente, y de verdad se los digo, no está funcionando, ¿sí? No solamente es que no sepan manejar sus emociones o sus instintos. Es increíble. Yo encontré este pequeño artículo y no lo pude traer todo, pero de verdad yo los invito. Es del neurólogo Jordan Grafman. Para este neurólogo de la Universidad de Illinois, responsable de un estudio realizado desde 1996 hasta la actualidad, primeramente sobre los daños cerebrales a 2,000 soldados. Hay diferentes estudios, hay diferentes etapas que ha llevado. En su primer estudio, estos 2,000 soldados, arrojó que 119 de estos soldados sufrían de lesiones en la corteza prefrontal, dorsal lateral, donde la corteza prefrontal, es la responsable de la planificación motora, la organización y la regulación. Es la que integra la información sensorial, y la acción intelectual es la que se encarga de la asimilación de las nuevas ideologías. Realmente a mí me gustó mucho, porque aquí hay esa explicación. Leticia Cono, saludos, hija. Gracias, tía, buen tema, muchas gracias.
me gustó mucho, la verdad, porque por aquí tengo a Felipe, por aquí lo tenía, Felipe Contreras. Híjole, he aprendido muchas cosas, en verdad, de ti. Y era esa parte que tú me has dicho. Siempre busca primero esa explicación científica, ¿sí? Dale una explicación científica, no solamente te vayas a eso emocional. Y para mí, poder entender esta parte de esa fe, de los dogmas y de esta palabra fanático, que en nuestra actualidad son esos comportamientos obsesivos y compulsivos, me gustó este estudio porque se le da esa explicación científica, que la mayoría de las personas que sufren estos cambios radicales en su comportamiento, donde ya no saben diferenciar si realmente lo que están llevando a cabo o no es por su ideología como tal, o porque algo en su cerebro o en sus neuronas no está creando esas corrientes eléctricas adecuadas para su buen funcionamiento. Me gustó mucho, la verdad, porque es cierto, yo no lo había visto desde este punto, porque muchas veces lo vemos, bueno, pues es que eres de una mente muy cerrada, ¿no? Eres de una mente... Ángela Aguilar, saludos, muchísimas gracias, prima, ¿sí? Pero, híjole, qué importante es, ¿no? Poder entender que a lo mejor estas personas, cuando llevan a cabo esos actos atroces que dicen que es el nombre de Dios, es porque algo en su cerebro, o aquí como lo dice, en esa corteza prefrontal, no está funcionando adecuadamente. El doctor Ulises Blas, hola doctor, si nos puedes dar un poquito de iluminación, te lo agradecería, en verdad, porque sí es interesante, pero sí me cuesta un poquito de trabajo entender esta parte, ¿no? Entonces aquí dice que es la que se encarga de la asimilación de las nuevas ideologías, incluidas las de carácter religioso, que son las más importantes ahorita, provocando problemas en el afecto y en el juicio social, en el pensamiento abstracto, en la planificación, en la flexibilidad cognitiva, en la memoria del trabajo, en los actos de intencionalidad y en el control de impulsos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos visto que hay ataques de bombas, terrorismo? ¿Por qué? Porque ellos ya no saben diferenciar en ese grado de intencionalidad, ese control de sus impulsos, si realmente son los adecuados o no son los adecuados. En este estudio, en conclusión, se refleja que las creencias religiosas están relacionadas con la capacidad cognitiva del individuo y que una lesión en la corteza prefrontal puede alterar esa capacidad, llevando al sujeto a ser más radicales y más extremistas en sus ideas concebidas y llevar a cabo el acto de homicidio o transgresión hacia otros individuos y hacia una sociedad. Híjole, creo que es un tema bastante extenso. De hecho, ya no me puedo extender mucho, ya son 6:25 y pues no sé todavía cuántos minutos, creo que solamente tengo unos 5 o 10 minutitos más. La verdad es que me gustó hablar mucho de esto, no sé ustedes, pero voy a tratar de investigar más estudios, no solamente con este neurólogo, sino con otros. Por ahí Marisa había comentado algo que me gustó mucho y que hasta el momento no me has dado el link y me gustaría mucho, sobre esos estudios que están haciendo de cómo se unen esas neuronas, ¿no? Que es algo sobre neurociencia o algo así. Si me pudieras corregir, por favor. ¿Por qué lo toco? Bueno, porque este estudio nos demuestra
que el significado actual de fanatismo, que son esos comportamientos o hábitos obsesivos compulsivos, es que esas neuronas no se concatenan, no se unen como deberían de estar, dice Felipe Contreras. Queremos segunda parte. Claro que sí, segunda parte, tercera parte, es un tema muy bonito, muy interesante y sin atacar a nadie, pero realmente no nos dan esa concatenación, esas neuronas. ¿Y qué se tiene que hacer? Acudir a tratamientos pues con medicamentos, no solamente psicológicos, ¿no? Es bien importante ahora saber qué puntos son los que nos arrojan para darnos cuenta cuando una persona está sufriendo de estos hábitos, ¿sí? De qué es lo que lo lleva a estos hábitos con este estudio. Bueno, que en esa corteza prefrontal, que no entiendo muy bien si es prefrontal, no sé si es en esta parte o en esta parte, la verdad lo voy a investigar más. No está unida todas esas neuronas. Eduardo Arellanes en el programa pasado nos hablaba que el cerebro se divide en 3 partes. Lástima que no estás ahorita, no recuerdo bien esas 3 partes, que una es la salvaje, que otra es la reptiliana y que otra es esa parte de esas emociones, ¿no? Entonces, una de esas partes de tu cerebro cuando no funciona bien es lo que te lleva a que tengas pensamientos tan radicales y extremistas, que no sepas diferenciar si realmente estás transgrediendo o no el ámbito de otros, el pensamiento de otros, incluso la vida de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo. Me disculpo porque pues no hubo música. Desafortunadamente ahorita por cuestiones de trabajo vengo corriendo desde Eje Central. Entonces estamos aquí sobre Insurgentes Norte, saliendo del metro Buenavista y Metrobús creo que Chopo. Entonces pues híjole, es un tema bastante interesante. Les agradezco mucho a todos ustedes que me han estado viendo, a mi tía Leticia Tapia Cruz, un saludo, a Felipe Contreras, a mi prima Gaby Durán, Ángel Aguilar, al doctor Ulises Blas, a mi tía Leticia Cono hasta Chicago, Roby García también muchísimas gracias, a Elvis Magis Fabián, a la licenciada Fanny Rodríguez, Juan Carlos M. Retel, muchas gracias, Edith Martínez, Eduardo López Díaz, Felipe Contreras ya lo comenté, Carlos Reyes López, Olivia Escajadillo, Agustín, Oscar que entró pues a una reunión, Felipe Quintanar, Marisa Moreno, Chuy Arevalo, Alejandro Gualo, Volcolab, Camila Cami, Miguel Guerrero, Cafecito Circo Volador, muchas gracias Dani, en verdad, por allá pronto te visitaré, César Romero Guillén, Sullivan Bolañitos, Les Alpizar mi primo, José Luis Aguilar Vega, Ana Redondo Rosas, Talibán Perales, Buktar Yacín. Así que pues muchísimas gracias a todos. Va a haber segunda parte de este tema y ya vamos a ir adentrándonos a cada una de las religiones como tal. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Tengan una bonita tarde, sigan adelante. Yo los invito a que estudien más, a que el tema que ustedes gusten que yo platique aquí con ustedes, me lo hagan llegar, ya saben, mi Facebook, número de celular, asesorías, lo que ustedes gusten, en Facebook como Mayra Verónica Jiménez Montes, en Instagram Mayra Verónica Jiménez Montes, mi número de celular 5514029006 y bueno, pues nos escuchan por www.utarradio.com, así que pues un saludo enorme, un abrazo para todos, muchísimas gracias. Yo me despido y los veo la siguiente semanita en otro programa más de Equitas et Justitia per Humanis. Un beso, bye, cuídense mucho.